Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios que nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros. Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Leeremos para esta mañana en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Las Sagradas Escrituras reza de la siguiente manera. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra que nos habla a nosotros. Dicen que en Italia el apellido Rossi es el más popular, el más común. Müller en Alemania, Smirnov en Rusia. En Inglaterra y Estados Unidos son los apellidos Smith. En España, en Cuba y en Filipinas agregan es el apellido García. Y de paso, el apellido García viene del País Vasco, con más de 10 millones de personas que lo llevan. Y curiosamente, entonces, viene del País Vasco. Todos estos apellidos juntos no son nada comparados con el apellido Lee. Más de 120 millones de personas poseen ese apellido. ¿Qué pensaría el antepasado de todas estas personas si hubiese imaginado que serían multitudes? Se habría sentido orgulloso probablemente. Un estudio de ADN realizado en Inglaterra en el 2003 concluyó que un 8% de los hombres de 16 poblaciones asiáticas comparten un mismo origen. Se rastreó hasta llegar a un personaje muy relevante dentro de la cultura de Mongolia. Se refiere a Gengis Khan o Genghis Khan. Los relatos de su vida decían que había tenido cientos de hijos, pero nunca se hubiera pensado que el asunto había llegado tan lejos. Es muy probable que el tatarabuelo Lee o el aguerrido Genghis Khan tuviera condiciones físicas y sociales que les favorecieran en estas hazañas procreadoras. Pero eso no era en realidad el caso de el personaje que leímos en esta mañana en la Biblia, Abraham. Sinceramente, no tenía todas estas ventajas. Yo no sé si tú alguna vez has rastreado el origen de tu familia a la que perteneces. ¿Qué es esto del árbol genealógico? Es un término formado a partir de la suma de por lo menos 3 elementos. El sustantivo genos, que significa descendencia, el nombre logos, que quiere decir estudio, y el sufijo ico, que se usa para indicar que es relativo a. Entonces, ¿qué es lo que muestra el árbol genealógico? Señalan entonces los parentescos que existen entre un grupo familiar. Por primera vez se sistematizó esto de el árbol genealógico aquí en Estados Unidos a principios del siglo XIX por John Farman en 1789 a 1838. El árbol genealógico, entonces, está relacionado con la genealogía, que es el estudio de las familias, la historia familiar y el rastreo de sus linajes. Lo más hermoso que encontramos acá en las Sagradas Escrituras respecto al linaje de donde nosotros venimos, la Sagrada Escritura dice que somos hechura del Dios Todopoderoso, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Así que si tú en algún momento, felices los que también saben de dónde vienen, ¿verdad? ¿Cuál es la descendencia de su familia? Pero si tú que me estás escuchando, quizás eres una persona que fuiste abandonada o abandonado
que no conociste nunca a tus parientes, puedes tener la maravillosa esperanza que en Cristo Jesús, al entregar tu vida, tu corazón a Él, tú estás emparentado con el Dios del universo. Maravilloso, bendito sea el Señor. Abraham era un anciano, sin patria, casado con una ancianita también, con pocas probabilidades de poseer una descendencia numerosa como la que se le había prometido. Pero la promesa de Dios podría parecer broma y de mal gusto, pero Dios no juega de esa manera. Cuando Dios promete, te cumple. Bendito sea el Señor. Aunque nosotros en realidad seamos rebeldes y seamos a veces desobedientes, la bendición de Dios nos alcanza. Lo más hermoso de la bendición divina es que el crecimiento de la familia de Abraham no solo sería en cantidad, sino en calidad. Sería una familia de tal calibre, de una naturaleza tan benigna y generosa, que se convertiría en bendición para todos aquellos que lo rodean. La promesa de ser bendición te acompaña a ti y a mí durante siglos. Qué lindo, ¿verdad? Sus descendientes. Debemos de ser una bendición para este mundo. No importa el lugar, ni la condición, ni el medio. Debemos dejar este planeta mejor de como lo encontramos. Estamos practicando esas medidas pequeñitas, pareciera, en la casa, pero sabias. Cuando yo estaba pequeñita, de chiquita, mi papá ahí tenía un depósito para la materia orgánica y otro para la inorgánica. Así nos enseñó. No importa el trato que nos den a nosotros, ni lo que recibamos a cambio, ni siquiera si alguien se lo merece o no. Debemos de ser personas de bien, gente de bien, de fe. En realidad, no es nada extraordinario que en nuestra familia seamos así. ¿Cuál familia? La familia de Dios, ¿verdad? Así de que la familia de Abraham se caracterizaría porque sería bendición para los demás que le rodean. Sería grande, sobresaliente. De hecho, iba a ser como las arenas del mar, como las estrellas del firmamento. Así le dijo Dios. Pero las cualidades más importantes es que serían bendición por donde quiera que él pasara. Y de hecho, donde él pasaba, dejaba un altar ahí, ¿verdad? Donde se adoraba al Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y nosotros hacemos así por donde quiera que pasamos. La gente podrá ver que hubo un altar ahí donde se adoró, donde se adora al verdadero Dios, el creador del universo, de la tierra. Ojalá sea así, ¿verdad? Así que esta cualidad se va transmitiendo durante generación y se abraza en él, en Abraham, y se hermana con el deseo de ser hijos del Dios de Abraham. Es maravilloso entonces, ¿verdad? Y también a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las naciones. Ahí leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, a ti y a mí. Alabado sea el Señor, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, es decir, Cristo Jesús. Esa es la promesa, esa es la grande bendición. Así que si tú no sabes de dónde vienes, entrega tu corazón a Cristo Jesús y tendrás con seguridad un destino maravilloso y eterno. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.